Hoy como grupo hablaremos sobre la evolución de los sistemas económicos. La actividad económica es una actividad social que necesita organización y coordinación en las decisiones que permitan una utilización lo más racional posible de los recursos, es decir, de los factores de producción, tales como el trabajo, la tierra y la capital, y que es que el conjunto de estructuras que posibilita esta toma de decisión lo definimos como sistemas económicos. Y es que a partir de este tema general están sus derivados por medio de la evolución. La evolución de los sistemas económicos son la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el mercantilismo, el periodo clásico liberal y el socialismo. Les hablaré sobre la comunidad primitiva. Eh, la comunidad primitiva fue la primera formación económico-social. La misma existió durante muchas decenas de milenios en todos los pueblos en la etapa inicial de su desarrollo. Constituyó la fase del desarrollo más larga de la sociedad humana. Data de más de 1 millón de años, fase inicial del desarrollo de la sociedad que surgió con la aparición del hombre hace alrededor de 1 millón de años y que dominó la Tierra hasta el quinto o cuarto milenio antes de nuestra era. En la comunidad primitiva se formó una economía bastante variada que comprendía la agricultura, la caza, la pesca, la ganadería y la elaboración de instrumentos de trabajo. En el principio, toda la actividad económica estaba circunscrita a la agricultura, la pesca y el pastoreo. No existía el dinero y todos los intercambios económicos se hacían mediante trueques, de modo que nuestros ancestros ignoraban lo que era una hipoteca o una empresa de trabajo temporal. Las divisiones del trabajo eran: la primera división se encargaban de la caza y la pesca, mientras otros la agricultura y el pastoreo. La segunda división es que realizaban fabricación de vasijas de barro. La tercera división es, al dividirse los oficios, la producción se elevó, lo cual hizo que las comunidades progresaran. Yo les hablaré sobre la esclavitud. La esclavitud se remonta a la Edad Antigua. Su origen histórico proviene de la práctica de aprovechar como de mano de obra a los cautivos en las guerras, como por ejemplo de ellos serían los señores feudales o reyes que perdieron una guerra frente a otros reyes, y es por eso que parte de su gente ha sido esclavizada. El esclavo era como una nueva mercancía. Eran tratados como bestias, se podía disponer de ellos para su venta, compra o para terminar con su vida. El hijo de un esclavo o esclava era un esclavo más sin importar su edad o condición física. No tenían consideración sobre sus dolencias, hambres o enfermedades. Solo eran problemas que irritaban a la clase rica o noble. El esclavismo. En el esclavismo existieron dos clases sociales importantes: los esclavos y los dueños de los esclavos, como por ejemplo de ellos sería Grecia y Roma, que son claros ejemplos de régimen esclavista, ya que ellos tenían dos clases antagónicas, una explotadora y la otra explotada. La clase explotadora eran los dueños de los esclavos y la otra explotada son los esclavos. En el mapa 1 podemos ver el negocio de esclavitud africana en la Europa moderna. Una de sus principales rutas para el comercio de esclavos de África eran Sierra Leona, la Costa Dorada, entre otras. La inmensa mayoría de los esclavos envueltos en el tráfico provenían de las zonas centrales y occidentales de África. Ahí los esclavos eran obligados a trabajar en las plantaciones de café, azúcar, tabaco y algodón, entre otras. En este momento les hablaremos sobre el feudalismo. Se le conoce el feudalismo al sistema económico y político que predominó durante los siglos centrales de la Edad Media, es decir, entre los siglos V y XII en la Europa occidental y oriental. Esta se caracterizó por la descentralización del poder político, pasando la difusión del poder desde los reyes o emperadores hasta su base. Estaba formada por la nobleza y la aristocracia, que era donde se llevaba a cabo la ejecución del poder local. Un aspecto y muy importante sobre el feudalismo es su economía, ya que alrededor del año 1000 se produjeron diversas invasiones en toda Europa, además de la caída del Imperio Romano de Occidente, por lo que en general la actividad económica se frenó. Fue ahí, en ese momento, cuando se popularizaron técnicas agrícolas innovadoras en esa época, como por ejemplo el uso de los molinos de agua y las acequias para regar las cosechas, dejando libre así la mano de obra humana. Se aumentó además las crías de caballos y bueyes tras las mejoras en el enganche de los mismos, por
lo que fue posible disponer de más animales de tiro que antaño. Además, se consiguieron nuevas herramientas hechas en hierro, como por ejemplo la azada o el arado, que sustituyeron a las anteriores que eran menos resistentes, pues estaban hechas de madera. Un aspecto muy importante sobre eso son los estamentos sociales. Como primer estamento tenemos que los nobles se dedicaban principalmente a la preparación militar en esta época del feudalismo, como seguido de que el clero estaba formado por la iglesia y disfrutaba de mucho poder e influencia, debido a la importancia de la religión en esa época. Y por último, que el campesinado estaba formado por la mayoría de la población, que vivía bajo condiciones generalmente muy difíciles o duras. El mercantilismo. El mercantilismo fue una doctrina económica que se dio en Europa y se desarrolló entre los siglos XVI y XVIII. Que imperaban del mercantilismo es que la riqueza estaba basada en los metales preciosos, como el oro y la plata. Por lo tanto, el Estado, mientras más metales tuviera, más rico era. Por lo mismo, había una fuerte intervención del Estado en la materia económica. Podemos vincular el mercantilismo a la expansión colonial al absoluto monárquico. El mercantilismo se dio y se desarrolló del comercio y el capitalismo, que era la política económica, bajo la doctrina mercantilista. Una nación es rica y poderosa si posee una gran cantidad de oro y plata, si no depende de otra nación para los bienes económicos importantes. Es por eso que cada nación trataba de vender lo más que podía e importar lo menos posible, con derecho de aduana proteccionista. ¿Y esto para qué es? Esto se hacía para no perder metal, ya que si compraba tenían que pagar en metal, pero si la gente le compraba a ellos tenían que recibir esos metales. Por lo mismo, hay un fomento de la exportación y limitación de la importación. También se fomentó la industria nacional, la manufactura y las compañías navieras, que realizaban el comercio y todo eso controlado por el Estado. La importancia de las colonias se dio especialmente ya que ellas proveían de materias primas y a la vez mercados donde los estados podían vender sus productos manufacturados. Y es que había una gran competencia que esto llevó a interminables guerras entre 1650 y 1800, pues se creía que una nación al hacer negocios iba a ganar más que la otra. El liberalismo es una doctrina que da un desarrollo favorable a través del libre mercado y la mínima intervención del Estado en asuntos económicos. La doctrina se empezó en el siglo XVII y XVIII. Es importante mencionar que el liberalismo económico es la tendencia de pensamiento económico que promueve el libre comercio como la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico. Entonces, quiere decir que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico es a través de un mercado libre. Algunos países que destacan como países que practican la economía libre son Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Australia. Y en Latinoamérica tenemos países como Chile, Colombia, Uruguay y Perú. La evolución del liberalismo comenzó como el periodo moderno temprano, la Ilustración, la era liberal, revisiones del liberalismo y terminó con resurgir del liberalismo clásico. Las ventajas que ofrece esta doctrina son: impulsa el desarrollo y la innovación, la calidad de los bienes aumenta, los precios son más accesibles y también hay desventajas. Y argumentan que al centrarse en el desarrollo y tiende a olvidar de los sectores que se encuentran en desventaja, como niños, jóvenes, adultos y aquellos del nivel socioeconómico más bajo. Bueno, en esta ocasión yo les hablaré sobre el socialismo. El socialismo es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de distribución. El socialismo contempla que todas las personas son iguales, con la necesidad de acceder a los mismos bienes y recursos de un país. Por eso propone que el control social sea la base para la prosperidad y para garantizar la igualdad y la libertad. El socialismo se opone al capitalismo, que defiende a la propiedad privada de los medios de producción y que permite las decisiones individuales en el mercado. El socialismo considera al capitalismo como un sistema injusto en el que el poder y la riqueza recaen en una minoría.
Las raíces intelectuales del socialismo se remontan a las ideas del filósofo griego Platón y su obra llamada La República, en la que hablaba sobre lo justo y lo injusto de la sociedad, en la que unos pocos están y tenían el poder. Algunas ventajas y desventajas del socialismo son: el socialismo está muy comprometido con la clase obrera. La defensa de la clase obrera en ocasiones se hace en detrimento del empresario. Los medios de producción son de propiedad pública. La propiedad pública podría eliminar los incentivos con los que cuenta el empresario para invertir. Está muy centrado en conceptos como la desigualdad. Las desigualdades para el capitalista no tienen tanta importancia. Este trabajo ha sido realizado por Paolo Fernando Carranza Sandoval, Javier Alejandro Pérez Coto, Francisco Joel Castellanos Franco, Tomás Emilio Correa Carranza, Abner Leandro Benítez Argüello y José Luis Escobar Rivas. Muchas gracias por su atención.